lo que se nombra se debe de sustentar. Y a mí me parece interesante que los medios de comunicación de este país plantearan la idea de que el ingreso de reporteros a la zona efectivamente constituyera de alguna forma alguna alteración o modificación a la escena. Pero favorablemente omitieron que antes de llegar el grupo de reporteros al rancho, hubieron dos medios de comunicación que tuvieron un trato privilegiado y que pudieron tener acceso anticipado: Televisa y Latinos. Esto con la venia de la Fiscalía del Estado de Jalisco. Eventualmente, después de que estos dos medios desalojaron, los medios de comunicación restantes pudieron entrar, tanto tradicionales, corporativos y digitales. Es una información que merece saber el pueblo de México. Segundo, lograron entrar tres grupos distintos: elementos de la Fiscalía, periodistas y madres buscadoras. Es falso que las madres no pudieron haber ingresado. De hecho, fueron de las primeras que ingresaron y las imágenes que se vieron en redes sociales en Resistencia pertenecían a otro grupo que de igual manera llegó de manera tarde. Tercero, ¿qué había justamente en el rancho Izaguirre? En Reporteros MX documentamos varios impactos de bala, algunos enfrente de la valla metálica y otros que nos resultaron más interesantes al fondo de una construcción en donde en una pared se nota cómo hay impactos de bala resanados con cemento recién fresco. En esta pared, Presidenta, se encontraba una especie de líquido amarillo escurrido, seco. Si uno compara este líquido, varios puntitos amarillos que escurrían, se parecen bastante al resultado de lo que lanzan estos proyectiles de paintball o de gotcha. Es decir, esa pared se utilizaba, entre otras cosas, para disparar. También en el rancho se encontraban neumáticos, obstáculos, agarraderas, entre otras cosas, para someter a quienes se encontraban ahí a un entrenamiento exhaustivo. También decir, Presidenta, que varios medios de comunicación se comportaron de manera brutal en la ética y en el rigor periodístico. Muchos de ellos aprovecharon la anarquía y el libertinaje del lugar para agarrar tierra y ponérselos en los pantalones, para asegurar que en la toma se viera como algunos reporteros y reporteras se veían sucios y darle más dramatismo a la imagen. Cuando se habla de un campo de exterminio y se viene con una idea preconcebida, entonces se vuelve un hecho incontrovertible decir lo contrario. El primer medio de comunicación que utilizó el término campo de exterminio fue el Reforma. Si uno analiza las declaraciones de las madres buscadoras a través de sus redes sociales con las primeras denuncias, ellas nunca utilizaron el término campo de exterminio. De modo que cuando se utiliza este término, Presidenta, y aquí valdría la pena abrir otro debate que pocas veces se toca, es la banalización del Holocausto. Utilizar el Holocausto, una de las mayores tragedias de la humanidad, para hacerlo en un contraste con fines políticos, no solamente es vil, es un recurso que últimamente se está utilizando más en México y usted lo sabe perfectamente bien porque fue víctima en una portada de la revista Siempre de esta banalización del nazismo. De tal modo que si uno viene con esa idea preconcebida del campo de exterminio, para empezar, como politólogo puedo decirle que para que existan condiciones para que algo sea llamado un campo de exterminio, número uno, debe de estar auspiciado por el Estado, por el gobierno. Así como las cámaras de gas de Hitler fueron financiadas con el régimen alemán y operadas por su gobierno, para ser llamado de esa manera debería de haberse utilizado recursos públicos, elementos públicos, ya sea del gobierno federal, estatal o local. De tal manera que de tratarse de un privado ilegal no es correcto ni ético llamarlo así. Como si nosotros estuviéramos atacando a las madres y padres buscadoras, buscadores, por lo menos… en mi caso no es al contrario, es mi reconocimiento y solidaridad hacia ellos, hacia ellas. Lo que sí vi ahí es que sí había medios que trataban de exprimir hasta la última palabra de las madres y los padres en ese dolor que tienen pues es el respeto a ese dolor, a escucharlos. Prácticamente los videos que yo hice, Presidenta, fueron… así como si fueran los ojos de alguien, pues cuando vea el video como si estuviera ahí y describía muy poco, más bien lo dejaba a que la gente viera.
Y sin embargo, cuando esos videos los he subido, y particularmente uno, ha habido una variación obviamente en la visualización, pero el que más tiene visualización, o uno de los que más tiene visualización, bueno, en ese video hay una forma de que pueden cuentas, pero ahí no está claro qué tipo de cuentas, porque hay granjas, hay todo esto que ya sabemos en las redes sociales, donde me cuestionaron el video, donde, bueno, lo que les molesta en lo particular en esto, le puse: yo no vi y no encontré ningún indicio de crematorios, y le pongo: esto es lo que yo vi, y aquí está el video. Entonces ahora ya viene en este video una anotación donde dice: los lectores añadieron contexto, o sea, de la propia red, los lectores añadieron contexto que consideraron que tal vez otras personas quieran saber. Y esta es precisamente parte, yo así lo describo, una campaña negra. Dice: el creador, o sea, un servidor, está emitiendo información tendenciosa y falsa, crea desinformación. Cuando él asistió al lugar, el gobierno ya había eliminado las evidencias. Los verdaderos periodistas constataron el momento exacto cuando fueron encontrados los restos humanos calcinados. Esta es una leyenda que me ha impuesto, porque esa es, no es que yo quiera que esté o no, esa es una imposición de X, de la plataforma X, antes Twitter, y es una de las cosas que más me llama la atención. Ese es ahí. Otra de las cosas, porque les ha irritado demasiado que hayamos hecho este ejercicio, es, por ejemplo, el señor Mario Di Constanzo. Y si lo menciono con su nombre y todo, que yo evito mucho porque sabemos también, bueno, yo sé toda la situación en la que estamos inmersos, el señor afirma por completo que a mí me pagó y que me mandó Jesús Ramírez Cuevas. Así lo pone, tal cual, ahí está el tuit, que a mí me pagó la ida con tal de obedecer un libreto, obedecer una línea. Entonces, esto aprovecho para que, obviamente, decirlo: a mí nadie me pagó el viaje más que mi medio de comunicación. Obviamente están las pruebas para ello, solamente quiero aclararlo: yo fui por mi propia cuenta. Yo llamé a la Fiscalía para poder registrarme, yo llegué al lugar por mi propio pie, y eso yo quisiera aclararlo. Ahora bien, también aquí hay que mencionar, y quiero, otra de las cosas que también evito mucho caer en este tipo de cosas, de aclarar hasta dar los nombres, pero uno de los que ataca directamente y que pone mi nombre es el señor Raimundo Riva Palacio, que es, obviamente, y se ha demostrado, es un propagador de mentiras y de ataques y de basura en el periodismo. Y lo digo tal cual porque están las pruebas, siempre ha sido desmentido de lo que miente. Y en El Financiero, que es el periódico, la plataforma donde él escribe, dice lo siguiente: Ramírez Cuevas envió a varios de sus influencers a sueldo al rancho para reforzar su plan. Max Kaiser, un académico experto en temas de corrupción, que se define en X como un provocador profesional ciudadano, identificó a dos de ellos en el rancho, Juncal Solano y Hans Salazar, como puntas de lanza de la estrategia para negar que hubiera un campo de exterminio. Tal cual. Esto lo publicó, entiendo, el día de hoy el señor Riva Palacio. Obviamente miente, como ya está acostumbrado él a mentir. Hay una campaña así de negra también ahora, porque fuimos